Buenas a todos, espero que hayáis empezado el año 2020 con buen pie. Para ayudaros en esta tarea os presento este nuevo capítulo del tutorial de sobrepeso y obesidad. En este caso vamos a tratar sobre lo que tú podrías hacer para mejorar ese estado de sobrepeso y obesidad en sí mismo. Para ello pues veremos diferentes herramientas, conductas y hábitos que podríamos adquirir para mejorar todo lo posible en ese sentido. Espero que este capítulo sea de utilidad y espero que os ayude a darle jaque a vuestra salud. Asimismo, me gustaría recomendaros que os suscribáis al blog a través de drquake.com/suscripción. Es la manera de manteneros al día de las diferentes novedades que van surgiendo en el blog. Podréis recibir emails de manera periódica, sobre todo pues referente a información que se va publicando en el mismo. Así que si es de vuestro agrado y os atrae estar al día, no dudéis en suscribiros en este año 2020. Así que, una vez dicho todo esto, vamos a por el siguiente capítulo. El primer consejo que vamos a dar viene en relación a el mecanismo fisiológico del hambre, ¿no? Como habíamos tratado en temas anteriores, la forma de alcanzar la saciedad desde el punto de vista de necesidades nutricionales mediante el llenado gástrico, mediante la estimulación de diferentes secreción de hormonas como es la leptina a través de los adipocitos o del péptido I a través del intestino. Todo esto inhibe en el hipotálamo, da la señal de saciedad y por tanto se corta esa sensación de hambre. Pero estos mecanismos, como bien vimos en otros temas, se pueden disregular y puede dar lugar a una necesidad de hambre mayor de la que realmente requerimos. Pues el primer consejo sería precisamente autorregular nuestros propios mecanismos mediante conductas que puedan modificarlos. Uno de ellos es, por ejemplo, a través de comer tranquilo, masticar bien. Todo eso favorece que el llenado gástrico se alcance con mayor facilidad. Si comemos rápido, nuestro cerebro tarda un tiempo en asimilar el proceso de que el estómago está lleno, y mientras ese mensaje es llegado a nuestro cerebro, nosotros seguimos comiendo y llenamos el estómago con más comida de la que realmente necesita. Un truco es comer tranquilo, masticar bien, así como concentrarse y ser consciente del propio acto de comer. Vivimos en una sociedad en la que cada vez vamos más rápido, tenemos prisas, tenemos muchos horarios, estamos comiendo y a su vez tenemos la cabeza en otra cosa, y todo ello precisamente favorece que ingiramos más alimentos del que necesitamos, porque no somos conscientes en el momento presente del acto de comer. En este caso sería conveniente pues evitar, por ejemplo, estar realizando alguna otra actividad mental compleja que nos aleje del proceso de la propia comida, como es el estar viendo una película, ver la tele, atender al teléfono móvil y, por supuesto, todo aquello que entretenga a nuestra corteza prefrontal en cosas menos importantes en este caso que la del propio acto de comer. Por eso se favorece que en familia, pues cuando es la hora de comer, se intente no tener artefactos que interfieran en la propia comida. Asimismo, pues se pueda hablar con los propios compañeros de casa, se pueda disfrutar del momento en sí de la comida, comer juntos, y todo ello favorece indirectamente que los mecanismos autorreguladores del llenado gástrico, de la saciedad, etcétera, etcétera, mejoren. Por otra parte, si los alimentos que ingerimos son sobre todo frescos, ricos en fibra, que estos ralentizan la absorción de los alimentos, todo ello va a favor de ingerir menos cantidad de la que realmente estaríamos acostumbrados en líneas generales. Asimismo, pues el consumo de pescados, carnes, huevos, legumbres y frutos secos podrían ayudar en esta tarea. También es muy importante hidratarse adecuadamente. Esto también favorece el llenado gástrico y la saciedad se alcanza antes. Asimismo, calmamos la sed y todo ello ayuda a que regulemos de una manera más fisiológica nuestros mecanismos de hambre. Por otra parte, y si recordamos también de otros temas tratados en capítulos anteriores, algunas de las disregulaciones que se pueden producir en los mecanismos del hambre es precisamente cuando tenemos una glucemia elevada en sangre, que ello intenta o de alguna forma potencia el aumento de insulina para bajar esa glucemia, y por ese círculo vicioso se pueda producir una resistencia a la insulina. Cada vez necesitamos más insulina para poder
controlar esos niveles de glucemia. Por otra parte, la hormona leptina también puede llegar a dar lugar a una resistencia de la misma. Para ello, sería conveniente pues reducir sobre todo la ingesta de alimentos altamente procesados, muy ricos en carbohidratos de asimilación rápida, porque ello lo que haría es aumentar los niveles de glucemia con mayor facilidad y por tanto nutrir de manera positiva el aumento de insulina, que no nos conviene. Nos convendría evitar esos estados de hiperinsulinismo. Por otra parte, favorecer la absorción, la alimentación de carbohidratos de absorción lenta, como es por ejemplo pues, hortalizas, frutas, legumbres, patatas y otro tipo de carbohidratos que tienen un mejor perfil índice glucémico en este caso. Respecto a la resistencia de la leptina, lo mismo, el exceso de azúcares y niveles crónicos de insulina pueden promover precisamente la resistencia a la leptina. La leptina es la hormona que se encarga también, en cierto modo, de informar al hipotálamo de saciedad. Si hay una resistencia a la misma, aunque ésta esté elevada, el hipotálamo, nuestro cerebro, no recibe la información de que se ha alcanzado la saciedad y se sigue ingiriendo más alimento. Todo esto favorece una disregulación, pero mediante las conductas que hemos dicho y los alimentos que estamos favoreciendo, este tipo de disregulaciones a estos niveles hormonales mejorarían. Evitar sobre todo los alimentos ricos en azúcares añadidos, fundamentalmente. Por otra parte, sería muy importante tratar el tema del hambre emocional, que es el otro tipo de hambre que podríamos tener, digamos, ¿no? En este caso no se basa en necesidades nutricionales propiamente dichas, sino que está sustentado sobre mecanismos de recompensa. Un alimento altamente palatable y atractivo nos genera aumento de dopamina, lo cual hace que mande esta señal al cerebro y nos genere sensación de placer. Esto se aprende como algo positivo para nosotros desde el punto de vista sensorial y automáticamente cada vez es más fácil que caigamos en este círculo vicioso, cuando el alimento realmente que estamos sosteniendo en este caso no es nutricionalmente adecuado, pero nuestras conductas sensitivas nos llevan a él continuamente mediante este circuito de recompensa. Pues este tipo de circuitos hay que recalibrarlos, hay que intentar inhibirlos, intentar romperlos de manera consciente. Por lo que es muy importante que intentemos, en la medida de lo posible, evitar alimentos altamente palatables, con sabores intensos, azúcares fuertes, muy salados, todo ese tipo de alimentos modificados para que sus sabores nos generen grandes sensaciones, debieran ser, si pudiera ser posible, evitados. Esto haría que nuestro cerebro no se acostumbrara a ello, se desensibilizara. Por otra parte, nuestro paladar también se podría sensibilizar a sabores menos fuertes y por tanto podríamos romper este circuito de recompensa. Se recomienda minimizar, por tanto, alimentos muy procesados, especialmente aquellos que tienen sabores pues muy palatables, azúcares, sales, grasas, etc. Y de esta manera pues intentar lograr el equilibrio entre minimizar este tipo de alimentos y también optimizar la satisfacción que nos producen otros más saludables. Una reducción en este sentido daría lugar a poder apreciar mejores matices de otros sabores. Por ejemplo, hay personas que cuando han tenido una dieta un poco más estricta o se han privado de ciertos alimentos que antes tomaban y luego dejaron de hacerlo, han apreciado nuevos sabores que antes no percibían, porque esos sabores intensos de los alimentos ultraprocesados en cierto modo se van olvidando a medida que dejamos de ingerirlos de manera continua. Por tanto, al igual que podemos generar de manera artificial circuitos de recompensa, también podemos eliminarlos. Acabamos de ver algunas de las cuestiones que pueden tener que ver con esa modificación de esos circuitos de hambre emocional y física. Ahora vamos a ver otros aspectos que también están relacionados, que los vimos en su día, para que podamos tener mayor tasa de éxito a la hora pues, de lograr combatir ese sobrepeso y obesidad. Vamos a seguir viendo el siguiente episodio. Otro punto a favor muy importante es
el del sueño y los ritmos circadianos, porque los ritmos circadianos alterados, es decir, un ciclo vigilia-sueño no normalizado, puede también afectar a nuestras conductas alimentarias, ya lo vimos también en vídeos anteriores. Por eso es importante dormir lo necesario para sentirse descansado y evitar horarios radicales y muy frecuentes. Es importante también evitar comidas muy copiosas antes de dormir, evitar luces, sobre todo de espectro azul, como la que tienen los dispositivos electrónicos antes de dormir, mejor favorecer luces cálidas en las horas cercanas a la noche, y de alguna manera pues todo ello puede favorecer también un buen descanso y una normalización mejor de nuestros hábitos de vida alimentarios. Otro punto muy importante sería el de cuidar nuestra microbiota intestinal, que sería la forma más técnica de referirnos a la flora bacteriana. Si bien sabéis, nuestro intestino contiene millones de bacterias a nivel intestinal que nos ayudan a descomponer muchos de los nutrientes que vamos a absorber. En este sentido, para cuidarlas, dado que son en cierto modo patógenos que no son favorables en las digestiones, sería conveniente pues nutrirnos de alimentos ricos en fibra, vegetales, frutas, legumbres, lácteos fermentados, yogures naturales o incluso, alimentos, lo que conocemos como probióticos, que lo que hacen precisamente es favorecer el enriquecimiento de nuestra flora bacteriana o microbiota intestinal. Algunos alimentos, por ejemplo, serían el kéfir o, como bien hemos mencionado antes, pues yogures naturales, lácteos fermentados y otros muchos. De hecho, fijaros hasta qué punto que cuando una persona tiene una gastroenteritis y pierde prácticamente gran cantidad de su microbiota intestinal, antes que medicamentos, para cortar la diarrea lo que se recomienda es la toma de probióticos, que lo que hace precisamente es favorecer el crecimiento o la población de la flora bacteriana, de la microbiota intestinal. Asimismo, también como médico deciros que esta es una de las razones por las que también no es recomendable tomar antibióticos a demanda sin ser prescritos por vuestro médico. ¿Por qué? Pues precisamente porque los antibióticos también luchan y combaten la flora bacteriana y ello hace que incluso tengamos a posteriori problemas intestinales, solamente lo que nos prescriba nuestro médico en condiciones concretas. En el resto de otros casos no debiéramos tomar antibióticos porque sí. Por otra parte, también sería importante destacar que debiéramos ser escépticos y críticos con el marketing alimentario. Ya vimos que las técnicas de marketing precisamente lo que intentan es, aparte de convencernos a través de sus colores intensos, a través de sus estímulos sensoriales a nosotros, también nos tratan de convencer a través de nuestra corteza prefrontal, esa zona consciente de nuestro cerebro que nos hace creer o nos hace filtrar y pensar las decisiones que tomamos. El alimento que te hará más fuerte, que te fortalecerá los huesos, el alimento de los deportistas, alimentos like, todo ese tipo de consejos y ese tipo de incitaciones a tomar esos alimentos no están más hechas que para que compres dicho alimento. Es decir, las empresas alimentarias lo único que quieren es vender. No están pensando exclusivamente en tu salud, quieren vender dado que son una empresa y tienen que ganarse la vida. Pero muchas veces utilizan estrategias que nosotros debemos saber combatir en este caso y decidir si nos interesan o no. Por eso, no hacer caso de anuncios y falsas promesas y nunca utilizar alimentos como recursos emocionales para compensar ciertos problemas pues, que tengamos en nuestra vida diaria. Que nuestra corteza prefrontal sepa filtrar todos estos impulsos que muchas veces por nuestras emociones nos incitan a tomar. Por otra parte, y no menos importante, el estrés. Habría que minimizarlo, cuestionarnos, preguntarnos qué inercia de vida tenemos, qué situaciones nos estresan más o menos, qué lugar ocupa nuestras conductas alimentarias en cuanto a nuestro comportamiento en nuestro día a día con la comida, y si hay algo que aumente o fomente un exceso de estrés, lógicamente intentar combatirlo, porque bien sabemos que todo ello también interfiere en los mecanismos autorreguladores del hambre. Por otra parte, y ya para finalizar, otro consejo y muy importante es el de potenciar el ejercicio físico. De hecho, el propio ejercicio físico se asocia, aparte de minimizar en cierto modo el estrés,
también a disminuir la resistencia a la insulina y a la leptina, lo cual favorece y autorregula nuestro sistema y mecanismos del hambre. Se ha observado que personas que realizan deporte podrían reducir el deseo por alimentos menos recomendables que los que encontramos por el supermercado como más palatables y con muchas más calorías. ¿Qué tipo de ejercicio realizar? Depende de la persona: aeróbico, bicicleta, correr, piscina, o anaeróbico, levantar pesas, tu propio cuerpo, calistenia, etcétera, etcétera. Todos estos consejos son muy importantes precisamente para hablar sobre lo que tú podrías hacer para mejorar el sobrepeso y la obesidad. Como has visto, hemos tratado diferentes puntos que tienen que ver con la forma de combatir el sobrepeso y la obesidad. Para este año 2020, para este nuevo año, estos puntos son la partida, el punto de inicio para que podamos intentar mejorar nuestras conductas y podamos tener una vida más saludable. Pasito a pasito podemos mejorar, y en este sentido espero que a través de estos consejos podamos darle jaque a nuestra salud de la mejor manera. Si queremos, además de lo que nosotros podemos hacer para mejorar nuestro estado de sobrepeso y obesidad, lo que puede hacer el entorno, espero que permanezcas atento y no te pierdas el próximo capítulo que próximamente será publicado. Nos vemos pronto.